Bien, y segundo bloque de Entre Columnas, el segundo bloque es de Julio Moreno, al cual le agradezco muchísimo, puesto que ha trabajado mucho, él es candidato a diputado y ha hecho un parate hoy, que ya mañana es desde las... Ya estoy descansando. Claro, 6 de la mañana, porque hay que estar todo bien para las 8 de la mañana, estén todas las escuelas como corresponde. Y espero realmente que mañana esto sea una verdadera fiesta cívica. Entonces te agradezco doblemente porque elegiste estar acá y a mí me pone más que contento. Como para tocar algunos temas que ya estuve viendo, por ejemplo, en el noticiero del viernes. Esto de el lunes hay un 10% de aumento en los combustibles. Y en general, aunque no debería ser de esa manera, si yo aumento el 10% en combustible, yo ya te aumento el pan. ¿Pero por qué? El 10% del pan, porque aumentó el 10% del combustible. No debería ser así. Explícamelo. No es así directamente. Por un lado decís, bueno, ¿cuál es la incidencia del flete en el costo final? O sea, si la harina, suponiendo que no se haga acá, viene de Rosario, bueno, ¿cuál es la incidencia de ese 10%? Es mínima. Hay artículos que sí tienen una incidencia muy alta de flete, pues justamente porque el flete es uno de los productos, o sea, unos insumos, digamos así, para traerlo, y que cuesta mucho, casos de artículos de mucho volumen y poco valor. Claro. Normalmente eso sirve y eso sí se nota la incidencia del flete. Pero acá, primero, no nos preocupemos demasiado porque 10% puede incidir en 1, 0,1 o lo que fuere de incidencia. Eso sí. Es bajo. No es mucho, pero sí es aumento. Las consecuencias son bastantes. Este 10% va a aumentar, obviamente, muchos artículos y va a incidir, por supuesto, en la canasta básica y, por supuesto, en los índices de inflación. Pero acá hay que hacer una reflexión, y nosotros tenemos que hacer una reflexión, y es la siguiente. Nosotros somos productores de hidrocarburos. No puede ser que a nosotros también se nos aumenten, cuando en definitiva nosotros de acá de Salta mandamos a Buenos Aires a las refinerías vuelven acá y nos venden con un 10% de aumento. En Buenos Aires, capital federal, lugares de mucha concentración de personas, el combustible es mucho más barato que acá. Entonces cada aumento que nosotros tenemos de precio nos aísla más, nos deja más lejos de los grandes centros de consumo. Y eso nos quita competitividad. Entonces, llegamos al producto de decir, bueno, cada vez que hay aumento de precio, nuestros insumos van a ser más baratos. Y te doy el caso de, la soja, que lo vengo repitiendo hace tiempo. Una tonelada de soja cuesta tanto, el flete se aumenta un 10%, la incidencia es un 30 o 40%, el flete es un 20 o un 30% de la tonelada de soja. Si a eso le aumentas un 10%, ya tenés un porcentaje ya significativo en el aumento. Entonces seguimos perdiendo competitividad e incluso vamos a seguir pidiendo competitividad en el mercado interno. O sea, a veces decir, bueno, tenemos un dólar caro, estamos caros en dólares, qué sé yo, pero también vemos que tampoco nuestros productos, cuando aumentan este tipo de aumentos que se dan, que hay que entenderlo, sí, estamos retrasados con las tarifas, no se pagan bien, las compañías petroleras tienen un convenio que están haciendo, que se ha hecho para poder quitar competitividad, cuando en definitiva el precio del dólar está más bajo, o sea, no tenemos un dólar alto, pero bueno, son convenios, arreglos que se han hecho, bueno, se van a ir reacomodando los precios, van a bajar los subsidios, y bueno, obviamente eso lo vamos a tener que pagar todos nosotros. Pero el problema es que cada vez estamos más lejos de los centros de consumo, más lejos del puerto. Entonces, el desafío es darle valor agregado a nuestra producción acá, en nuestra región. Que genera aumento en las personas que trabajan, que generan, claro, una serie en la cadena. La cadena de valor es muy amplia. Si vamos a hablar volvamos con el tema de la soja, haremos harina, después harina haremos galletitas, haremos carne, haremos hamburguesas, haremos cualquier otro producto que pueda significar darle valor agregado. No es lo mismo vender la soja en grano que vender 1 kilo de galletas o vender 1 kilo de soja. No es lo mismo vender 1 kilo de carne que vender 1 kilo de hamburguesas. Todo eso va a generar valor agregado y generar empleo. Lógico. Valor agregado y mejores empleos y mayores riquezas. Entonces va a beneficiarse el gobierno porque va a tener recursos genuinos para poder distribuir y no seguir endeudándose como se está endeudando, va a tener la persona, el trabajador, va a poder dignificar, va a tener un sueldo muchísimo mejor y por supuesto la cadena de valor va a generar
muchísimo mayor trabajo. Ahora, Julio Moreno, la pregunta del millón es la siguiente. Mucha gente te dice, por ejemplo, claro, pero yo, pequeños empresarios, pymes. Sí, te dicen, pyme, el 95% de acá somos pymes. Y te dicen, bueno, pero yo tengo el peor socio que tengo es el Estado. Sí, sí. Y es el Estado. Y es real, porque vos ves que una cosa podría costar 5 y sale 10 por culpa del Estado, que impuesto a esto, que impuesto al otro, que el impuesto de aquí, es como que al Estado le da bronca que a vos te vaya bien y te aplica absolutamente todo como para que vos estés chico y no puedas desarrollarte más. Pregunta del millón, dentro de todos los que se quiere modificar, ¿se han puesto a pensar desde el Estado la importancia que tendría para la gente, para el emprendedor, para el pequeño, mediano productor, cambiar esas reglas del juego como para que el Estado acompañe al desarrollo y no que sea el que coloca el palo en la rueda cada vez que vos querés arrancar? Yo siempre digo que el Estado es mi socio vago porque no trabaja y le estoy dando permanentemente. No al Estado municipal, provincial y nacional, obviamente, claro. los tres, ¿no? En esa escala. Es mi socio vago y bueno, primero tengo que acomodar o darle a mi socio, después si queda algo quedaría para la pequeña empresa. Ahora se está hablando de unas reformas, una reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, todos están hablando, pero a mí lo que me gustaría saber es que todo tiene que formar parte de un paquete. Yo no puedo decir vamos a bajar impuestos, vamos a bajar esto, vamos a bajar lo otro, o vamos a subir tal otro, claro, cuando no corresponde a un proyecto o a un programa. Si vamos a decir, bueno, vamos a bajar los impuestos al trabajo, no quiere decir que el trabajador va a ganar menos. Va a querer decir que el trabajador va a seguir ganando igual, pero el patrón, o sea, la patronal, el dueño de la empresa, va a pagar menos impuestos. Eso se traduce en bajar costos. Al bajar costos puede aumentar la producción, pagan más impuestos, dar mayor trabajo, o sea, tiene toda una cadena hacia abajo. O sea, el hecho de decir o tenerle miedo a una reforma laboral, te diría que hoy, como no sabemos la letra ni el proyecto de la reforma laboral, están anunciando reforma laboral, pero señores, por favor, el gobierno, legisladores, díganos cuál es la reforma, cómo va a ser. La reforma impositiva, ¿qué vamos a hacer con los impuestos? Pero por favor, díganme, pero sí les exijo y les pido que nos den un programa, un proyecto importante, todo cerrado, para que el Estado acompañe el crecimiento. Ya estamos hablando de un cambio de paradigma. Hoy el paradigma es generación de fuentes de trabajo genuinas a través de la actividad privada. Eso lo tenemos claro. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a lograr la inserción del privado con el acompañamiento del gobierno? Eso todavía nos falta. Es un desafío, claro. Todavía no lo sé. Entonces, ahí el planteo pasa por decir, bueno, señor gobierno, ¿qué va a hacer usted para que yo, en pequeño empresario, acompañe su proyecto de gobierno o acompañe este cambio de paradigma? Sabemos que ya el gobierno no da para más, no puede tener más empleos públicos, o sea, ya está saturado, pero entonces sí, cambiemos el paradigma, pero también ayuden. No puede ser que cada vez exista mayor economía informal. La economía informal es la economía que no paga impuestos. ¿Qué pasa si en vez de pagar un IVA un 21%, por darte un ejemplo así de lo más simple, pagaríamos todos un 5%, pero pagamos todos? Vamos a recaudar más. O sea, a eso tenemos que llegar. Las cargas previsionales. El trabajador cobra 100 pesos. A ese empleado le cuesta entre 60 y 80 pesos ese empleado. En otros países la relación es 5-1. Si el obrero paga o cobra 5 pesos, el patrón paga 1 peso. Entonces, ahora estamos hablando de 10 a 6. Es una locura. ¿Cómo vamos a proyectar un crecimiento? Gente en blanco. Es claro el crecimiento, el trabajador en blanco, es cara la economía formal. Entonces, ¿por qué sigue creciendo la economía informal? Ese es el desafío. Claro. O sea, la economía informal está creciendo y está creciendo mucho, obviamente, el consumo, ojalá que sea así, que haya mucho trabajo, pero es cómo hacemos para trasladar la economía informal a la economía formal. Ese va a ser el desafío. Ahora sí, bueno, el lunes ya vamos a pensar distinto, quizás ya empecemos otro mensaje, quizás el gobierno, van a decir, bueno, la reforma es esta o la otra no reforma, o el presupuesto o lo que fuera, pero ya empezar con reglas claras y decir, bueno, ahora empieza el proceso de crecimiento. No podemos hacer campaña política cada 2 años, es una locura.
El gobierno no puede hacer campaña política cada 2 años porque un año de gestión, otro año para pensar en seguir ganando las elecciones. O sea, también hay que cambiar, hay que pensar en eso. La política tiene que ser algo, no te voy a decir secundario, pero sí algo que no le lleve mucho tiempo al político, al que ha sido elegido, claro, y que se dedique más a hacer gestión. Entonces, todo eso se tiene que ir cambiando. No podemos estar permanentemente pensando en que si vamos a ganar las elecciones vamos a perder. Entonces, vuelto, será un cambio. Pues yo siempre me puse a pensar en eso. Yo decía, qué loco, ¿no? Porque agarras a un gobernador, un intendente. No hables del presidente de la nación. Gobernador o intendente. Sí, nos quedemos acá. Y de repente ves que a las 9 de la mañana está inaugurando tal cosa. A las 10:15 está en la presentación de tal otra cosa. Está en la firma de tal convenio a las 11:15. A las 12 está en tal lado con tal gente. A la 1 está en tal otro lado con tal otra gente. Vos decís, perdón, ¿cuándo se sienta a pensar en lo que va a hacer? Claro, ¿a qué hora trabaja, sin ir más lejos? Vos lo ves, por ejemplo, en el Vaticano, el Papa tiene días de audiencia. Y después lo vas a ver caminando por los pasillos, pensando. Sí, está haciendo gestión. ¿Cuándo se sienta un político a armar la cosa? No debe hacer por teléfono, por WhatsApp, no sé, no me imagino cómo lo hacen. No, la imaginación es decir, bueno, yo quiero ganar las elecciones, acá en Salta, sin ir más lejos, yo tengo un compromiso quiero ser presidente, entonces mi proyecto es ganar acá en Salta, entonces me pongo la campaña al hombro y empiezo a trabajar, cuando en definitiva tendría que estar haciendo su función, que es la función de administrar, de ser gobernador. Vamos al municipio, lo mismo, quiere ser gobernador, o sea, son las apetencias personales que están por encima de las apetencias de la sociedad. Entonces eso nos hace mucho mal. Sí, yo creo que son cosas que se podrían cambiar y harían, claro, es una nueva política que evidentemente nosotros estamos muchos están hablando de la nueva política, muchos están hablando de la vieja política, la nueva política, los funcionarios, los nuevos funcionarios o los nuevos candidatos de la vieja política o los viejos políticos. Está todo mal. No podemos llegar a conciliar y decir, señores, se termina la política y empecemos a trabajar. A mí me parece una locura que nuestro intendente tenga que salir a caminar con los candidatos o que el mismo gobernador tenga que salir a hablar o a decirles apoyen a tal o cual candidato, cuando en definitiva lo que se está buscando en estas elecciones es buscar gente que los controle. Entonces ellos mismos están buscando sus propios controladores y quieren controlar. Está el mundo al revés. El controlador, que serían los legisladores, que tienen la función constitucional de controlar, son acompañados por el Ejecutivo, que tiene la función de administrar. Entonces, eso es lo que no cierra. Yo, gobernador, no puedo apoyar a una persona que me tiene que controlar. Esa es la pregunta. Y bueno, se la dejo a toda usted, señor. Bueno, ayer justamente hablaban también lo mismo del caso de Vido, por ejemplo. Y en el caso de Vido decían eso, que ¿quién controlaba eso? Su mujer. O sea que, es divino, entonces, claro. Imagínate, como sistema es maravilloso, pero claro, tiene agujeros que luego generan agujeros negros. Julio, yo te agradezco muchísimo, te deseo toda la suerte para mañana, Muchas gracias. Y deseo de corazón que mañana sea una fiesta cívica, como dije. Es una fiesta de la democracia. Nos costó hace 34 años que vivimos disfrutando la demracia. Bueno, sigamos madurando. Los de nuestra edad, que quizás nos educamos en época del proceso, sabemos lo que es. La valoramos. Es otra historia. Nos ha Con costado todas mucho. las rengas que tiene la democracia, sigue siendo el sistema. Tenemos que seguir madurando y creciendo en democracia. Así que es una fiesta cívica para mañana. Sí. Julio Moreno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Por supuesto.